Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado y esto es Red Noticiero, una iniciativa del canal Grillonautas en colaboración con el santuario.org para enfrentar como un pequeño contrapeso más ante la desinformación dirigida por pseudo periodistas como León Krause, que dedican más de la mitad de sus emisiones a notas absurdas internacionales y que además se atreven a decir que no tuitean información porque no les pagan por hacerlo. Estimados amigos, buenas noches. Hace 6 años surgió un medio de comunicación alternativo que rompió con todos los esquemas y llegó a convertirse en el noticiero más importante en las redes sociales e incluso trascendió más allá de las mismas. El santuario, los santuaristas, Rui el Santo. Me da mucho gusto saludar a nuestro querido Rui Salgado y le agradezco mucho que haya aceptado conversar con nosotros después de 6 años. Estimados amigos, querido Rui, buenas noches, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Pues muy bien, con sentimientos muy encontrados porque a pesar de que me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes, pues no me da tanto gusto que las cosas no han cambiado nada. Sí, bueno, no, me equivoco, las cosas no es que no hayan cambiado, digamos, para ser menos negativos, tampoco han mejorado. Así es, Rui, lamentablemente. Y también está con nosotros esta noche otro querido amigo, Aris, de Personajes México. Buenas noches, Aris. Hola, hola a todos. Pues un saludo, Rui. La verdad es que escucharte de nuevo sí remueve viejos recuerdos, carajo. Hace Sí. 6 años, encendíamos la computadora para escucharte. Hace 6 años y las cosas no han cambiado. Insisto, a lo mejor no es justo decir que no han cambiado, porque yo creo que sí han cambiado, no para bien, pero sí han cambiado. Sí, sí ha habido modificaciones. Les confieso que es la primera vez desde que cerramos el blog que me animo a hablar de esto de una manera, comilla y comilla, pública, porque definitivamente, pues sí, platicábamos precisamente ahora que se comunicó al principio, que inició Priscila, que no platicábamos hace 6 años, que interrumpía yo un esfuerzo titánico de mucha gente, que me dio mucha tristeza tener que hacerlo. Me costó muchísimo tiempo simplemente poderme ver en el espejo y no considerarme un absoluto cobarde. Pero, pues estos 6 años en que las cosas, insisto, no podemos decir que no han cambiado, al contrario, cada vez están peor. No nos equivocamos. Nos equivocamos en pensar que podíamos detener lo que sucedió, pero no nos equivocamos en nada de lo que sabíamos que iba a pasar. Y en esos 6 años han pasado que seguimos siendo, y cada vez más, el país con más periodistas muertos entre los tops comparados con Siria, con Irak, con Afganistán. 20 años tenía que no había tantos muertos en México, y lo único que cambió es que cada vez es menos posible ver esto en los medios tradicionales. Sí cambió algo, yo creo, positivo. Hay mucha más gente que trata de sacar esa información, pero también es cada vez más peligroso que lo sigan haciendo. Quienes ahora tienen voces más fuertes, mucho más fuertes de las que tuvimos nosotros en aquel momento, pues tienen que mesurarse. Gente que tiene tanto poder de convocatoria como la señora Aristegui, como el señor Torres, que sean lo que sean, pero pues no pueden en ningún momento cambiar ese poder a convertirse en activistas. No pueden de ninguna manera, no pueden en ningún momento llamar a la gente a moverse, porque podrían estar, independientemente de su nivel de profesionalismo o no profesionalismo, poner en peligro a mucha gente. Yo creo que eso es el único pretexto interno a lo mejor que me ha mantenido sano mentalmente, y el hecho de que hemos tratado aquí en estos 6 años de apoyar a 2, 3 mexicanos, los que se han podido, a los que se han podido venir para acá, y
con la chamba actual, tratar de tener una encomienda desde hace muchos años que no se había logrado y que finalmente llegando aquí ya es un poco más realidad, que es meter más cultura japonesa allá. Estamos trabajando con algunas personas contra las que luchamos en algún momento, pero que ahora, pues bueno, lo hemos visto con muchos cambios políticos, o bueno, de puntos de vista políticos, gente que se ha dado cuenta que pues por ahí no era, y que pues cambiando la educación y la formación, a lo mejor hay una posibilidad de que en muchos años haya un cambio distinto. Pero bueno, ya me alargué mucho. No te preocupes. Oye, Rui, pues primero que nada queremos agradecerte, Aris y yo, que hayas aceptado platicar con nosotros y decirte de mi parte que me da muchísimo gusto, como te lo mencioné anteriormente, ahora sí que off the record, como decimos, ver a un Rui exitoso, a un Rui saludable, a un Rui feliz, que vive en paz en un lugar bellísimo, muy diferente al Rui que conocí en momentos muy difíciles hace 6 años, cuando batallaba contra todo para poder salir adelante. Y también te mencionaba que es el claro ejemplo del entorno en donde te encuentras, un país en donde la violencia, la corrupción y la impunidad no existen, todo lo contrario a lo que lamentablemente sucede en este hermoso país actualmente. Verte feliz y realizado me da muchísimo gusto, Rui. Te lo digo de todo corazón. Y no sé si tú, Aris, quieras agregar algo a este comentario que estoy haciendo. No, pues digo, estoy completamente de acuerdo contigo porque indudablemente es el reflejo del entorno donde está en este momento Rui. Hace un rato también, off the record, le preguntaba yo a Rui que qué habría pasado con él si se hubiese quedado en México, ¿no? ¿Qué habría pasado? Porque yo, por principio de cuentas, no sé, no estoy seguro que estuvieras vivo, ¿eh? Ya desde ahí, pero Yo estoy... soy de la misma de- idea. Yo soy de sí, la misma idea, y no por lo que pasó hasta ese momento, sino por lo que iba a pasar. Porque yo creo a que ver, no qué hubiera, interesante eso. ¿Qué es lo yo, que crees que podría haber pasado? es que yo no creo que hubiera podido callarme estando allá. La única manera de poderme callar para que ya no le hicieran a mi familia fue largarme del país, porque no hubiera podido callarme viendo las cosas todo el día. Eh, hace Priscila un apunte muy interesante. Dice, este mono, el santo, se ve ahora reflejo de un lugar mucho más sano, se ve una persona sana, no se ve como se veía antes. Y aquí quiero ser muy claro, cómo se veía antes, era un pinche gordo asqueroso, más allá de lo físico, mentalmente. Era una persona increíblemente ya corroída por la negatividad, por estar absorbiendo todo lo que teníamos que estar viendo y transmitiendo todos los días. Eso en retrospectiva vi que y a lo mejor a muchos otros nos hizo muchísimo daño, pero muchísimo daño interno, insisto, psicológico, más allá de lo físico. Y el haberme quedado allá, yo creo que hubiera sido tomarle la palabra a toda aquella gente que hablábamos hace rato del Ejército Santuarista de Liberación Nacional, que a lo mejor no eran más de 100, 200 personas, pero con esas 100, 200 personas yo no dudo que hubiera cometido la torpeza de a lo mejor tomar palacios municipales, Palacio Nacional, verdaderamente hacer una torpeza de estas que no nos hubiera llevado más que a que o nos hubieran desaparecido o que estuviéramos en el bote, cualquiera de las dos. Vemos que esas tampoco son soluciones, pero yo creo que, pues sí, creo que fue la mejor decisión estar lejos. Así es, Rui. Pisaste callos, como decimos coloquialmente, de quienes no les gustaba que alguien estuviera informando la realidad de lo que estaba sucediendo, que señalara las injusticias, la corrupción, la impunidad, lo mismo que seguimos pasando ahorita, pero 100 veces peor. Y creo, Rui, te lo digo de todo corazón, que fue la mejor decisión que tomaste y te reitero que me da muchísimo gusto verte feliz, exitoso y saludable. Y cuando decía saludable, no me quería referir a que estabas gordito. Eso la verdad no lo tomé en cuenta. Saludable mentalmente, eso quise decir. O sea, yo te veía estresado, deprimido, preocupado, perseguido. O sea, ya
Eso fue al final ya muy fuerte, Rui, la verdad. Las personas que no lo vieron ni lo vivieron, no saben. Y yo mismo no lo sabía. Yo mismo no había percibido eso hasta que, pues aquí fue poco a poquito darme cuenta de qué dañada tenía yo la cabeza. Y quisiera hacer ahí una pequeñísima, un pequeñísimo punto. Sí, yo creo que en su momento el santuario fue enorme para los medios que había en aquel momento y para las dimensiones de internet en aquel momento, definitivamente es enorme. Lo comparas con ahorita y no es nada. Hay muchísima gente que afortunadamente están haciendo un trabajo similar al santuario y yo creo que... No, no hay ninguno como tú, Rui. Perdóname que te interrumpa. No hay, Aris. Yo creo que es bueno. No hay uno, no hay nadie. Discúlpame, ¿verdad que no, Aris? ¿O tú qué opinas, No, Aris? yo No hay también nadie. estoy de acuerdo. No hay, probablemente tú no lo notas, Rui, porque sí te alejaste y de alguna manera estar fuera de todo esto te hace no observar lo que nosotros seguimos viendo. Pero es Pues que eso no sí, hay no sé. nada, no hay nada que se parezca al santuario, pero absolutamente nada, ¿eh? En ningún lado. Pues, ¿qué decir? Mira, yo, insisto, quisiera haber seguido y la razón principal, como comentaba en aquel largo, incómodo última transmisión con el equipo del santuario, fue que últimamente si a mí me tumban, pues que me tumben. Pero yo no puedo permitir que tumben a mi familia. Y en 6 años en donde las cosas no han mejorado en absoluto, pues sería... De hecho, por eso la pensé un poquito 2 veces, porque ya en alguna ocasión ya me habían pedido que platicáramos. Y no me había yo animado y no me animo a volver a tomar el santuario por lo mismo, porque todavía tengo familia en México, no mucha, pero hay. Y yo creo que aquí tengo que estar de acuerdo un poco todavía con lo que dice el señor López, y es algo que dijimos mucho tiempo en el santuario. No podemos tomar decisiones que le cueste la sangre a alguien más. Es lo que te iba a preguntar ahorita precisamente, Rui. Si pensabas en algún momento retomar el santuario, y pues ahorita nos estás diciendo que lamentablemente no existen las condiciones aquí en No. México para que tú No. pudieras retomar el trabajo que estabas realizando. Y mira, también hay que decir otra cosa. Incluso si lo hiciera, yo no creo que serviría para lo que lo concebimos. Concebimos el santuario pensando que en México existía la posibilidad de haber elecciones. Como dices, yo ya no estoy allá, no puedo saberlo, pero por los datos, por los números, yo no veo todavía que haya ninguna posibilidad de que haya elecciones en México. No las ha habido ni las habrá. Oye, Por Rui, lo menos... perdón que te interrumpa, es que esto sí me parece muy importante preguntarte antes de que se me olvide, y discúlpame por haberte interrumpido. No te preocupes. Hace 6 años exactamente, Rui, retomando ahora sí que el pasado, una de las personas pues más que más apoyó abiertamente a Andrés Manuel López Obrador durante las elecciones presidenciales de 2012, pues fue el santuario y fuiste particularmente tú. 6 años después estamos otra vez en elecciones, Rui, otra vez está Andrés Manuel López Obrador contendiendo para la presidencia de la República. ¿Qué opinas, Rui? ¿Crees que esta vez Andrés Manuel López Obrador tenga oportunidad realmente de llegar a la presidencia? ¿Qué opinas? Pero me respondes, por favor, después de que veamos este video de septiembre del 2012, en donde el ejército santuarista apoyaba a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a verlo y posteriormente me respondes, por favor. ¡Pinche Peña, puto! ¡Ahí viene el santuario! ¡El mundo! ¡El santuario! ¡El santuario! ¡El santuario! ¡Porque el pueblo es comunista! ¡Dice
Insisto, yo no creo que haya elecciones. Yo creo que va a pasar lo mismo. Las dos ocasiones anteriores también fue la tontería de, no, sí, va muy bien las encuestas, y bueno, a ver, se defienden las encuestas. Yo insisto. Ahora, también quiero, antes de... Bueno, esa es la conclusión a la que llego. Yo no creo que vaya a pasar otra cosa, yo creo que va a pasar absolutamente lo mismo. No va a haber ninguna diferencia, porque no hay ningún elemento que nos permita decir que va a ser de otra manera. Hace 12 años también estaba arriba en las encuestas, hace 6 años en las encuestas independientes estaba arriba. No hay ningún dato que nos diga, ahora sí no va a haber fraude. Ahora, que siga siendo el señor López una excelente opción. Yo creo que no es una excelente opción. Ha hecho muchas cosas en estos últimos años que me tienen sorprendido, pero definitivamente creo que es la mejor alternativa. Que ha cometido cosas que yo no estoy de acuerdo, pues eso es un hecho, pero bueno, un ser humano no tiene por qué estar absolutamente de acuerdo con otro ser humano, es absurdo, es estúpido. Hay algunas adhesiones que ha permitido, de entrada, como lo dije cuando terminamos el santuario, me parece absurdo que haya hecho un partido político, porque si estás jugando a lo mismo y te están haciendo trampa siempre, pues no juegas con las mismas reglas. Pero bueno, el señor tiene mucha más experiencia y tiene mucho más ki, mucho más cosmo, mucho más fuerza de lo que a lo mejor uno puede entender. Me gustaría mucho pensar que puede llegar a ser presidente, pero no lo creo. No lo creo realmente. ¿Tú crees que van a imponer insisto, nuevamente en este es caso, al candidato del PRI, a Amid? A cualquiera de los dos. Yo creo, lo más probable es que sea el MEADE. Me niego a decirle de otra manera. El señor Anaya es verdaderamente muy simpático, ¿verdad? Me da mucha risa en todos los sentidos, pero yo creo que la imposición va a ser por el señor Meade, es el que tiene mejores elementos en el sentido de mejores aliados. Lo vivimos durante la elección, el santuario. ¿Por qué nos atacaron tanto? Pues porque estábamos metidos hasta en la cocina, porque hay que decirlo y lo repetimos, teníamos las claves de las bases de datos del PRI y el día de la elección nos metimos y te hicimos lo que se nos dio la gana y los dejamos ciegos hasta la 1:30 de la tarde. No sabían a dónde estaban mandando más camiones, no sabían a dónde estaban mandando más votos y por eso salió, bueno, por eso hubo un poco más de descontrol en el fraude de lo que hubo hace 12 años, pero bueno, entonces eso no cambió el resultado, salió absolutamente lo mismo. Y insisto, si alguien me puede mostrar algún elemento para creer que eso ya no puede pasar, pues perfecto, ya no va a pasar, pero no hay nada que indique que no va a pasar lo mismo o peor. Pero tú sigues considerando que López Obrador, a pesar de todo, sigue siendo la mejor opción. Yo no veo otra alternativa ahorita. No creo que sea lo máximo, porque insisto, ha tomado muchas decisiones con las que yo no estoy de acuerdo, pero he estado escuchando algunos de los videos del señor Fernández Noroña, con el que tampoco estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que ha hecho en este tiempo, pero coincido completamente en su postura de, pues sí, López no es lo mejor, pero es lo menos peor. Imagínate votar por el señor Bronco, imagínate votar por la Calderona, imagínate votar por el perro de Con. No, ni por dónde. No hay ninguna alternativa que se acerque a una posibilidad de un cambio. Pero vámonos 3 pasos atrás, insisto. ¿De qué sirve votar si no hay elecciones? Si el voto nunca ha sido respetado en México. Es puro show, es un teatro, para que creamos en la democracia. Sí, así es. No estoy diciendo vamos a hacer voto nulo, porque pues, ya vimos que tampoco es una solución. Ahí es donde el señor Fernández Noroña, que nos acompañó al santuario 2 ocasiones, ya se me estaba olvidando,
él adjudica, por ejemplo, a esta señora Denise que sigue, bueno, estuvo muchos años con la tontería esta del voto nulo. Él dice que es agente de la CIA y no sé qué, yo, por Dios. Ya cuando empiezas a decir cosas de ese tamaño, yo creo que empiezas a perder mucha credibilidad. En el santuario, por supuesto, yo creo que dijimos muchas idioteces que nos hicieron perder credibilidad también, pero no sé, yo creo que se rompe así como ahora los ataques que le hacen al señor Ackerman diciendo que trabaja para los rusos, porque se atrevió a estar en RT, que a pesar de lo que sea, a mí me parece un medio relativamente respetable. No sé, insisto, yo lo estoy viendo ya las cosas desde afuera. Estoy completamente de acuerdo en lo que dice Rui en el sentido de que en México no hay elecciones. En México lo que hay es una farsa que nos han hecho creer que eso es la democracia, pero en lo que yo no estoy de acuerdo 6 años después es en pensar que López Obrador pueda ser ni siquiera el menos peor, es que representa exactamente lo mismo que tantas veces estuvimos señalando. 6 años después, yo me pregunto, Rui, ¿de verdad había una posibilidad en algún momento en 2006 y en 2012 con López Obrador? ¿Existió? ¿O nos hicieron creer que esa era la posibilidad? Y al final hicieron lo que se les dio su regalada gana. Yo creo que el ejemplo más claro de esto es lo que tú mencionas. ¿Cómo es posible que si te están haciendo trampa tantas veces de la misma forma, dentro del mismo modelo, en el mismo sistema, en lugar de hacer algo distinto, decidas hacer un partido político y meterte a contender? O sea, es que, mira, Rui, yo te lo comento porque a raíz de esto, a partir de ese día 9 de septiembre, te acordarás perfectamente, porque el día 8 desapareciste, creo, algo así fue, ¿no? Así es. Del 2012. López Obrador había convocado a un mitin en el Monumento a la Revolución. Todos estábamos atentos, esperando a ver qué decía López Obrador, qué íbamos a hacer, porque nos iban a imponer a Peña Nieto, cabrón. Y de repente llega López Obrador y dice, ¿saben qué? La imposición de Peña Nieto la vamos a combatir con un partido político. Entonces, no, o sea, a ver, espérame. No. Y a partir de ahí... No me checa. Sí, o sea, a partir de ahí se acabó. Porque empiezas a despertar y a decir, no, espérame, es que esto no tiene coherencia por ningún lado. No tiene coherencia. Y el día de hoy, que todos esos a los que llama la mafia del poder están en Morena, dices, pues ahí está. En realidad, yo creo, a diferencia de ti, Rui, que López Obrador sí va a llegar a la presidencia, pero ya no sirve de nada, porque va a llegar tan comprometido y tan quemado por todos lados que no va a resolver ni el más pequeño problema que pueda tener el mexicano. Ya no puede, güey. Ya está comprometido por todos lados. Ya está la mafia del poder allá adentro, ¿no? No sé qué pienses, Rui. Desgraciadamente yo creo que es una posibilidad muy grande lo que estás diciendo. Muy, muy grande. La razón, bueno, mi familia, antes de que nosotros éramos el santuario, pues ya lo había yo mencionado, teníamos algunas ideas priistas, panistas, incluso yo formé parte del PAN, también del PRD, pero bueno, al margen de eso, esa era una opinión generalizada de que muy probablemente el papel de López no es más que el papel de el malo para que el bueno salga a relucir, o el papel de el bueno que podría ganar para que el malo de siempre gane. O sea, parte del juego. Ser completamente parte del juego. El hecho de integrar a Gabriela Cuevas, a Morena, el hecho de integrar a Cuauhtémoc Blanco. Y estoy hablando nada más los de esta semana. Es que parece de risa. ¿No será una estrategia de López Obrador? Haz de cuenta, yo creo, ¿no? Por ejemplo, ahí les va. Necesito sumar fuerzas, sumar votos, y todos los que vengan y me apoyen, no importa que sean del PAN, del PRI, del PRD, del patito, del que quieran, lo voy a aceptar para ganar la elección,
para conseguir votos y sumar fuerzas, y cuando me coloquen la presidencia, les voy a decir muchas gracias, que Dios los bendiga, o estoy soñando. Mira, lo peor es que eso también puede ser. Y lo vemos, por ejemplo, cuando recordemos a este señor, que insisto, es un gran, un amo del discurso, que se llama Porfirio Muñoz Ledo, que fue el que llevó a que se destruyera el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el viejo PARM, y el primero que se sumó a Fox. Y efectivamente, el día que asumió Fox la presidencia, lo mandaron a la chingada. Bueno, ¿Sí? no a la chingada, lo mandaron a Japón. De hecho, le fue muy bien al desgraciado. Fue el embajador de Japón, pero el caso es que lo mandaron al diablo. No le dieron nada. Entonces, esa también yo creo que es una posibilidad. Y aquí quisiera hacer una alegoría que a lo mejor a algunos les va a parecer exagerada. Pero me puse a leer aquí un poco acerca de este señor. No voy a decir su nombre porque, pues bueno, todo el mundo lo conoce, pero este hombre de raza negra que logró que se acabara la separación oficial de la raza negra de la raza blanca en Sudáfrica, llegando a ser presidente. Este señor Mandela, ya dije su nombre, perdón, originalmente era un vándalo, pero de esos, haciendo actos vandálicos al grado de matar gente, ponía explosivos. Bueno, era todo un terrorista, en toda la expresión, con muy buenas ideas, sí, pero era un señor verdaderamente agresivo, muy enojado, todo el tiempo molesto. Lo meten al bote, se pudre en el bote, pero en el bote aprende la manera de voltear la tortilla. Y la única manera que encontró de voltear la tortilla fue tratando de amigos con los que lo metieron al bote. Yo no sé si el señor López va por ahí. Sería una maravilla. Pero insisto, yo no creo que haya elecciones todavía. Qué padre sería pensar que el señor López está haciendo lo mismo, porque insisto, Mandela, para llegar a donde estuvo, tuvo que pactar, y así como lo dijo y como le dolió al señor Anaya, etcétera, etcétera, pero así como lo dijo López, tuvo que perdonar a quienes lo metieron al bote. De otra manera jamás hubiera llegado a la presidencia y jamás hubiera acabado con el apartheid. Oye, Rui, ahorita que mencionas eso que es bien importante y eso ha provocado pues, un montón de debate en México, ¿qué piensas tú de esta idea que tiene López Obrador de amnistiar pues, a políticos, y ahora incluso dice que hay que sentarse a dialogar con el narco, cabrón? ¿Qué piensas de eso? Honestamente, yo estoy de acuerdo. Pero, él dijo una condición muy interesante. Muy, muy interesante. Que es muy subjetiva y probablemente es ficticia y no puede ser realizada. Pero dice, si las víctimas están de acuerdo, va. Pero bueno, eso es ya, eso es fantasía. Porque bueno, es imposible poder realmente juzgar a alguien en función de lo que digan las víctimas. Y sobre todo en México, las víctimas siempre van a decir, cuélgalo, crucifícalo, porque así somos. Yo creo que es una decisión y es una política que puede funcionar, pero no debería decirla durante la campaña. Bueno, me estoy contradiciendo porque eso querría decir que realmente hay elecciones. Pero bueno, si fuera yo y realmente pensara que hay elecciones, es algo que sí, lo dices, pero no cuando vas en campaña, pendejo. Sí, o sea, si lo vas a Ahorita hacer, no no. lo digas. No lo digas o trata de decirlo de otra manera. Mira, en ese punto, Aris, ahí les va mi humilde opinión. El narcotráfico siempre ha existido en este país. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no había esta violencia? ¿Por qué no había tantos muertos, ejecutados, balaceras, etcétera? ¿Por qué? Porque había un pacto, había un diálogo con el gobierno y seríamos muy ilusos de creer que no es así. Lo estuvo. Hubo Siempre un lo pacto hubo. y estaban calladitos, organizados en sus negocios, entre comillas, y la población por acá, y nosotros nomás nos preocupábamos de el mochaorejas.
¿Qué sucedió? A raíz, esa es mi opinión, a raíz de que Felipe Calderón le declara la guerra al crimen organizado, pensando que los narcotraficantes tenían sus resorteras y sus pistolitas, se desató la violencia y se convirtió en lo que ahorita lamentablemente es este país, es casi un cementerio, si no es un cementerio, entre muertos y desaparecidos. Hay una cosa que yo creo que no se nos debe de olvidar. No importa, y bueno, eso es mi punto de vista, y creo que en eso estoy de acuerdo todavía con el señor López, que por cierto, ya después de muchos años, como ya desde mi desaparición, un cuate hasta puso mi nombre completo, entonces todo el mundo sabe que Ruiz Salgado se llama Rodrigo Salvador López González, entonces otro señor López. Pero bueno, el asunto es que yo estoy de acuerdo con él y con el señor Mandela también en ese sentido. La vida de una persona no vale la cárcel de otra. No estoy diciendo de ninguna manera que lo que han hecho estos hijos de la fregada sea perdonable, pero no tiene sentido que le cueste la vida a otros 70 personas diarias, que fue lo que se volvió a alcanzar este año. En mi muy particular punto de vista, de hecho, tuve una plática muy interesante con mi señor padre que dice, no, todos deben ser asesinados y a la chingada, todos estos. Pero ¿de qué va a servir? Y esto lo repetimos incansablemente en el santuario. ¿De qué sirve que mates a los 50 narcos cabezas? Que van a ser otros 50 o 100 narcos cabezas después, si no corriges el país. Y ha seguido sucediendo. Cuando dejamos de hacer santuario eran alrededor de 80 grupos organizados. Yo no sé cómo estén ahorita, pero yo estoy súper seguro que son más de 80. No, ahorita son, ¿Por qué? de Porque acuerdo con la PGR, son más de 300. Imagínate, en 6 años, de 80 a 600. Y 80 era lo que le decía el doctor Buscaglia, que nadie le creía. Rui, el 2017 cerró como el año más violento en 20 años. En 20 años, Rui, 20. ¿Tú qué opinas, Alice? Es que también nos interesa tu opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería la manera de terminar con toda esta violencia? ¿Qué se debe hacer? ¿Tú qué opinas? Yo definitivamente creo que eso de sentarse a dialogar con el narco no debe hacerse. Porque de hecho negociaciones tiene el gobierno con ellos. O sea, es una mentira creer que López Obrador, si se sienta a dialogar con los del Guerreros Unidos, se va a acabar la violencia en el estado de Guerrero. Eso no es cierto. Eso no va a pasar porque, fíjate, me parece hasta ridículo el cliché que utiliza, el eslogan que usa. Queremos becarios, no sicarios. Sí, pendejo. A ver, dile a un muchacho de 17 años que le vas a dar una beca de 1,000 pesos para que estudie en lugar de ganarse 10,000 a la quincena. A ver, dile. Ve y dile, a ver si es cierto. Sí, Yo no creo es cuantificable. no, simplemente no va a ocurrir en ese sentido. Yo creo que lo que se tiene que hacer es lo que no han querido hacer, tocar el dinero del crimen organizado. Es eso nada más. Mientras ellos no toquen el dinero del crimen organizado, va a seguir habiendo violencia. Así te sientes a negociar con quien quieras, ¿eh? Es que el negocio es muy lucrativo, Priscila. Ese es el punto. Son miles de millones de dólares todos los días. Aquí yo creo que tenemos que ver una perspectiva muy grande. Todo lo que acabas de decir está absolutamente en lo correcto. Pero, no hay nada de lo que acabas de decir que tenga algo que no sea cierto. Y todo tienes la razón. La bronca es, y qué lástima, insisto, que no nos equivocamos en aquel momento. México es un narcoestado fallido. Si tú desapareces el dinero del narco, si tú realmente inmediatamente y solamente te vas contra los lavadores de dinero, desapareces probablemente a Slim, desapareces probablemente a Vázquez Raña y a los grandes magnates y sumes a México en un agujero económico tremendo y una devaluación del tamaño López Portillo. Ahora, así es. ¿Cómo evitas eso? El santuario finalmente nació por una idea pendeja que sigo creyendo en ese sentido, que Japón sabe hacer las cosas un poquito mejor.
Pensar que el crimen va a desaparecer es una estupidez. No tiene ningún sentido y ningún país lo ha hecho y nada más países idiotas creen que se puede lograr. Como Filipinas. Pero bueno, el asunto es que, sí, qué bárbaro. Andan cazando narcos. Es algo serio. Sí, hombre, ese está más loco que nada. Sí, Está sí. cabrón. El asunto es que Japón, la manera de trabajar con el crimen organizado es eso. Lo acabo de decir, trabajar con el crimen organizado. ¿Por qué no hay violencia en Japón? Porque no hay ningún Calderoncito que quiera vender territorios a 3 cárteles distintos y hacerse más de... No. Porque no hay ningún Peñita o Pendejito que quiera meter de repente a ciertos aliados que lo pusieron en la presidencia para quedar bien con la gente. No. Aquí simplemente los cárteles, bueno, las familias, porque aquí no son cárteles, son familias de los señores mafiosos, se encargan de controlar que el crimen solamente lo ejerzan su personal con sus reglas. No hay violencia, no hay asesinatos, es impresionante. Hay años, por ejemplo, me parece que fue 2011, ni un solo asesinato a mano armada. Pues así sucedía en México, Rui. Acuérdate, o sea, en los 80s, Sí. 90s no se veía esto. Cuando tú ves asesinatos aquí, son asesinatos pasionales, cosas muy feas, pero bueno, el caso es que son decenas. En un país que tiene prácticamente la misma población que México, a nivel números. Así como son más o menos 120 millones de mexicanos, son más o menos 120 millones de japoneses. Bueno, independientemente de que también 90% de los japoneses son clase media, entonces no hay necesidad siquiera de crimen. Y ahí va sobre el punto de becarios contra sicarios. Efectivamente, si tú no impones una igualdad, pues ¿quién chingados va a querer ser becario que le paguen 1,000 pesos a que le paguen 5,000 siendo sicario? Eso es un hecho. Pero en primer lugar, lo más emergente en este instante es, yo creo, parar la violencia. Y yo creo que va por ahí la idea. No sé si la pueda llegar a ejecutar, eso sí, no lo sé. Insisto, Calderón mismo tuvo esa idea, pero la ejecutó de la manera más pendeja del mundo. Entonces, si lo que dices que pudiera ser, que tiene mucho sentido, que en una de esas o le dieran la oportunidad a López de ser presidente y realmente trata de ejercer esto, si la trata de ejecutar al estilo Calderón, pues ya valió madres. Pero creo que sí existe esa posibilidad de que la pudiera ejecutar más al estilo como lo hacen aquí. No creo definitivamente que lo hiciera como lo hacen, por ejemplo, en China, porque en China tampoco hay estos niveles de violencia. Y por supuesto que también hay crimen, y por supuesto que las triadas también son tremendas. Pero allá China es un estado priista, pero si el PRI tuviera orden. Es el PRI de los años 60. Bien organizado y bueno, el PRI ni en los 60 fue tan bien organizado, pero el caso es que al que no se aclimata, lo aclimato. Oye, Rui, Dime. perdón que te interrumpa, y es que es bien interesante lo que dices. ¿Y no crees que es ese tipo de gobierno el que pretende López Obrador, el del PRI de los 70s, el del PRI de los 80s? Porque en ese entonces el presidente priista de siempre tenía en orden al país, cabrón. O sea, eso iba, podía hacer lo que sea, pero tenían orden al país. Sí. Pero eso también es regresar, ¿no? Es un retroceso. Ese es otro miedo también. Ese es otro miedo. Efectivamente, ojalá el señor esté tomando estas ideas de Sudáfrica y no del PRI de los 60, porque esa es una posibilidad muy grande. Él estaba en el PRI en los 70, en los 80. A lo mejor eso es su Make America Great Again. Eso es su MAGA. No lo sé. Porque volvemos a lo mismo. Así como el santuario se parecía mucho a ¿cómo se llama? Hay un programa que en algún momento incluso nos invitaron a que hiciéramos una participación con InfoWars, que es el santuario, hubo gente que le llamaba el santuario estadounidense. Con Alex InfoWars Jones. es uno.
¿Perdón? Con Alex Jones. Ese mero, que es lo peor, que es el señor más trompista del mundo, pero es que sí, su manera de expresarse y su manera de hablar sobre los medios es igualita a lo que hacía el santuario. Entonces, mira, finalmente, ojalá y no vaya por ahí, pero volvemos a lo mismo, yo no creo que le vayan a dar oportunidad de ser presidente. Eso es, insisto, tú que estás ahí, bueno, no sé si sigues en España o ya estás en México. No estoy en España todavía, Rui. Ya, no lo sabemos, mira, no sé. Ojalá si... Insisto, yo no creo, yo creo que va a pasar lo mismo, van a pasar otros 6 años, seguirnos hundiendo como siempre. ¿Por qué? Porque no ha cambiado absolutamente nada que pudiera indicar que México es un país con elecciones. Pero en el caso... Sí, dime. A ver, te pregunto, es que me surgen dudas, digo, para saber qué piensas. Vamos a suponer que tienes razón y de repente pasa lo mismo, ¿no? Vuelven otra vez a imponer al miado o al que tú quieras y no gana López Obrador. ¿Qué actitud debería tomar la sociedad mexicana ante esto? ¿Esperarse otros 6 años a que López Obrador les diga nos vemos en 2024? ¿O qué puede hacer el mexicano? ¿Qué haríamos, pues? Aquí yo le doy la razón completamente a lo que han dicho algunas personas. Insisto, como el señor Fernández, que no estoy completamente de acuerdo con él, pero él tiene toda la razón en el sentido de que no se puede seguirle jugando lo mismo. No tiene ningún sentido. Es ¿qué debe de hacer? Y no estoy hablando del levantamiento, porque eso no va a resolver nada. Y lo repito como lo repetí también muchas veces. 4 levantamientos armados ha habido en México. Todos han resultado en que las clases bajas cada vez son más bajas. Ninguno ha servido. Ni la independencia, ni la revolución, ni la guerra de reforma, ni la guerra cristiana. Ninguna funcionó para un carajo. Los más jodidos siempre han sido los más jodidos y cada vez se joden más. La única manera que yo creo que se podría hacer una verdadera detención, que sería muy doloroso porque económicamente nos dan la madre, pero lo único que podría hacer, si se vuelve a hacer una imposición, que seguramente va a ser, es no pago impuestos, no pago todas las responsabilidades que se supone que debo de pagar, no las ejerzo. Una verdadera huelga general indefinida. Sí, nos va a hundir eso económicamente hasta el fondo, definitivamente. Un paro nacional. Un verdadero paro nacional. No hay otra. Ningún conflicto armado nos ha servido para una chingada. Un paro nacional nos hunde. El peso se va, el dólar se va otra vez a 1,000 pesos por un dólar. Pero sería la única manera de desquebrajar algo. No quiere decir esto que esto fuera una solución, pero sería una única manera de resquebrajar un pedacito del sistema que pudiera hacer algún cambio. Yo también creo lo mismo que tú. Es la única salida que le veo. No hay otro. ¿Sabes qué? No vamos, y al grado de decirlo, ¿sabes qué? No vamos, hay gente que se lo lleva muy lejos, pero en una de esas también sería, ¿sabes qué? No vamos a salir a trabajar. Nadie. ¿Sabes qué sucede lamentablemente, Roy? Cada vez que se ha convocado para una acción civil, una acción de protesta, una acción social... Son 40 personas. Son 100 personas. Sí. Así es. Es que si vemos brevemente al pasado, Ruy, acuérdate, estábamos impactados con Yo Soy 132, fuimos a entrevistar a Antonio Tolini, cómo recibieron a Peña Nieto en la Ibero, las protestas, o sea, la gente, estábamos realmente convencidos de que iba a haber un cambio y que iba a ganar en ese momento López Obrador. Pero ya viste, impusieron a Peña Nieto. ¿Y qué hizo la sociedad? No pasó nada. No, y ahora es peor, Priscila, Ruy, porque cuando menos hace 6 años hubo un movimiento social de los jóvenes, el 132, ahora no hay nada, O sea, ahora están diseminados los grupitos de las resistencias por todos lados. El grupo que yo creo que es más coherente sobre la realidad del país, me refiero a las comunidades indígenas de México, en lugar de ser apoyadas, son señaladas, son atacadas, pero es que no hay nada, cabrón, no hay nada, estamos huérfanos. Y vamos a ver quién se va a atrever a manifestarse con la nueva ley de seguridad interior.
Exacto, que es una chulada. Es una No, chulada. pues Oh, por Dios, cuando me enteré, o sea, tengo una regla personal. Por salud mental, yo no veo noticias mexicanas si no salen en las noticias japonesas. Porque solo las noticias más escandalosas obviamente son las que van a llegar a noticias japonesas. Y pues sí, es que no pueden creer que un estado de sitio prácticamente se legalice en México. Un estado de sitio permanente. Es impresionante. Pero bueno, ya se me olvidó qué iba a decir, perdón. Ya no sabe uno ni qué decir ya en la situación tan lamentable, de verdad, en la que nos encontramos en este país. Ya me acordé. Mira, viéndonos Super Avengers y Super Batman y Super... No, es que eso es lo que puede ser una solución. Viéndonos bien en un país de fantasía en donde realmente la gente pudiera hacer algo. Me parece que los únicos que podrían generar una resistencia, se oye bien idiota, resistencia civil pacífica, porque ya lo quemó el señor López en muchas ocasiones, pero los únicos que podrían generar una resistencia de ese tamaño se llaman Chumel Torres, se llaman Wherever Tomorrow, se llaman todos los idiotitas que tienen idiotizados a la gente en YouTube. ¡Sas! Son las Pero únicas qué bárbaro. personas. Tienes toda la razón del mundo. Nadie más. Toda Nadie la más. razón del mundo. El asunto es que la gente que tiene esos... ¿Por qué quisimos hacer grande el santuario, chingada madre? Porque lo que necesitábamos era que la gente supiera un poquito lo que podía hacer. Esos que tienen, quienes tienen ese poder ahorita solo son ellos. Aristegui es una de ellas también, por supuesto, que tiene ese nivel ya. El señor Víctor Trujillo ya tiene otra vez ese nivel, pero no lo van a hacer. Y yo personalmente, yo no los puedo culpar, porque yo por mi familia ya me rajé. Y ellos, muy probablemente por lo mismo, no lo van a hacer. Independientemente que tuvieran la misma idea. Ahora que hablas de esto, me quedé pensando, como si no pasó nada después de lo que ocurrió con los muchachos de Ayotzinapa y las grandes movilizaciones, estaba pensando en eso. ¿Qué piensas tú de ese suceso tan cabrón de la desaparición de los muchachos? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo se vio desde Japón esto, Rui? Tristemente eso sí llegó a las noticias. Y cuando me preguntaban, pues les decía, perdóname, pero pues eso pasa cada rato allá. Pero me decían, bueno, pero entonces, ¿por qué ahora salió en las noticias? Pues porque el gobernador ahora sí tenía pleitos con gobierno federal. Pero durante todo el ratito que hicimos el santuario, ¿cuántas cosas de esas no vimos? Que nos mandaban videos. Dios mío, todo lo que tú tuviste que ver, Priscila. Ay, no, qué horror. O No, sea, no. claro que fue gravísimo, pero no fue nada nuevo. Fue perfectamente normal. Simplemente el gobierno federal quiso quemar ahí autoridades locales porque ya no tenían buenos tratos con ellos. Pero era lo mismo de siempre. Y aparte, algo bien triste que a mí me tiene, la verdad, yo ya me estoy enfermando, se los confieso, Aris y Roy. Yo sinceramente ya me voy a dormir y tengo unas pesadillas horribles a raíz de todo lo que estoy viendo, porque a diferencia de hace 6 años que sí, que reportábamos ejecutados, encobijados, embolsados, Disueltos. envueltos, encementados. Ahora ya eso ya no les interesa. Ahora le sacan el hígado a una persona viva, ahora le sacan el corazón a una persona viva, ahora le quitan la piel a una persona. O sea, ya esta violencia ha escalado a niveles inhumanos, depravados, cada vez más cruentos, cada vez más muertos, cada vez más desaparecidos, cada vez más personas buscando a sus seres queridos. Y lamentablemente, viendo hacia atrás, hace 6 años, estamos muchísimo peor, de verdad, de Así cómo es. estábamos.
Es Sí, horrible. lo de la forma sobre todo en que están asesinando a la gente en México es, es tan, híjole, tú lo dijiste, Priscila, es tan depravada, es que no puedes entender cómo hay alguien que tenga corazón para quitarle un órgano a una persona estando viva, grabarlo en video y difundirlo en redes sociales. No mames. Es algo, y te entiendo, porque te juro que yo también, estamos hablando creo que de los mismos videos, no los veas, Rui, me los mandaron, hijo, no, no, es que te enferma ver ese tipo de cosas, simplemente no te lo crees, no lo puedes creer, ocurren esas cosas en México y mira, un hecho como este, yo estoy seguro, Rui, un hecho como estos de los que estamos hablando, que pasó hace apenas unas 2 semanas, si Ujú. eso ocurre en Japón, la sociedad se paraliza, cabrón. Estoy seguro que ocurre. Se Mira, paralizan para saber qué pasó, ¿no? aquí quisiera dar una nota un poco positiva. Eso en Japón pasaba, así, tal cual. Era una de las maneras de ejecutar a las personas. Japón por 300 años, no cualquier cosa, 300 años, vivió una guerra civil generalizada. Y esas eran las formas de matar a la gente. Así, tal cual. Yo creo que las dos palabras que mejor describen ese comportamiento, una es de la manera más literal, es increíble porque nadie te lo cree. Nadie lo concibe. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que se supone que vivimos en una especie de sociedad y no es concebible. Y la segunda es que es, no es humano. Sin embargo, insisto, si esto pasó en Japón, viéndolo de una manera a lo mejor tontamente positiva, a lo mejor de aquí para arriba, no sé, lo quisiera ver, insisto, de la manera más positiva del mundo, porque yo no creo que haya algo ya, bueno, sí puedes todavía hundirte más, puedes sacarle líquido y hacer que la persona se lo coma, o sea, siempre puedes pensar una forma todavía más grotesca y más inhumana, pero lo que voy es, en Japón también hubo esas cosas, y, y ahora son el país prácticamente con menos violencia del mundo. Es un país en donde las elecciones pasan, si tú le regalas una gorra, una playera a alguien, tú pierdes tu registro como candidato. Así, Imagínate. así. Aunque ya hayas sido ungido y ya estés en funciones, vas para afuera. Es un país en donde un diputado, si en su declaración de bienes del primer año en funciones está un poquito más elevado de lo que tenía originalmente más su sueldo actual, de inmediato tiene que renunciar. Por regla no escrita, porque además no es escrita, pero todo el mundo lo hace, para que lo investiguen y vea qué pasó. La única persona que pasó más de 2 semanas sin renunciar fue muy sonado hace como 3 años. Un señor que se gastó como, como 30,000 pesos, el equivalente como de 30,000 pesos en aguas termales. Hizo un drama, llegó a eso sí, a todos los noticieros de todos lados. Hizo un drama porque lloró disculpándose y diciendo, no, perdón, es que ustedes no me entienden, que yo lo hago por la gente. Fue muy chistoso. Ese fue el único que se tardó más de 2 semanas en renunciar para que, bueno, ahorita está en el bote. Pero todos Por, renuncian. por 30,000 pesos. 30,000 pesos. No, no. Puta, eso es lo que dejan de propina nuestros políticos en un restaurante. Es Hombre, impresionante aquí. O sea, el alcalde de Tokio anterior tuvo que renunciar y se acabó su vida política por un equivalente de 40,000 pesos que aceptó, 40, 50,000 pesos, de una empresa que no tenía permiso de ayudarle en la campaña. Un año después en funciones. El hombre es aquí considerado casi un héroe nacional porque fue gracias a él que se dieron los Juegos Olímpicos, la decisión de los Juegos Olímpicos aquí en 2020.
Oye, Rui, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué esa calidad de humana, moral, ética tan alta cómo es que Japón, estamos hablando de que asesinaban gente como se asesina en Sí, México? ¿Cómo exacto, llegaron exacto. a eso, Eso es lo güey? interesante. ¿Qué pasos dieron que nosotros no podemos dar, no? Mira, hay un libro que es una maravilla, no sé si hay en español, pero lo hay en inglés, que se llama Los 12 hombres que crearon Japón. Y es una vista bastante objetiva de qué tuvieron que pasar los pinches japoneses para ser un pueblo salvaje, pero salvaje, de hacer ese tipo de cosas, de descabezarse ellos mismos, de destrozarse ellos. Digo, hay todavía gente que se suicida así, pero era algo muy común. En primer lugar, tuvieron que tener orden. Ese fue el primer paso. Cuando finalmente, después de esos 300 años, termina habiendo un shogun que finalmente pone orden. Saben que todos somos japoneses y se callan. Juntó a todos los gobernadores, y era un dictador en todos los sentidos, pero en todos los sentidos. Jaló a todos los equivalentes de lo que hoy conoceríamos como gobernadores para que la mitad del año tenían que pasarlo en Tokio y la mitad del año tenían que pasarlo en sus estados para quitarles poder. Así, abiertamente era lo que decían. Entonces era un autócrata sorprendente. ¿Esto a qué dio pie? Esto pasó hasta 1868 y en 1868 decide Japón abrirse ya finalmente a lo que estaba pasando en Europa. Y dice, ¿sabes qué? Este poder que tiene este hombre ya estuvo muy cabrón y nos estamos quedando atrás. Se dan cuenta que el mundo afuera existe. Y en el momento que se dan cuenta de esto, quieren instaurar la democracia. Fíjense qué tan tarde, entre comillas, entra a Japón la democracia. 1868. Nosotros se supone que ya habíamos tenido a Juárez y a Hidalgo, Morelos. Apenas hasta 1868 empiezan con esta idea. Se tardan como 30 años para que finalmente haya una democracia real, porque finalmente era completamente a la mexicana, quedan los de siempre y no hay ninguna elecciones y las mujeres no pueden votar, etcétera, etcétera, lo que todo el mundo vivió. ¿Qué es lo que les dio, yo creo, esa clave para saltarse? Es hasta que pierden la Segunda Guerra Mundial. El señor MacArthur, que quedó como gobierno de facto de Japón una vez que el emperador tiene que humillarse a sí mismo y renunciar a todos sus poderes. El señor MacArthur les dijo una cosa que yo creo que no se les había ocurrido. Les dijo, en los Estados Unidos, que es el mejor país del mundo, también un pequeño paréntesis, MacArthur era un hombre que tenía 30 años viviendo en un barco. MacArthur no tenía la menor idea de lo que realmente era Estados Unidos, pero tenía una idea verdaderamente utópica de lo que eran los Estados Unidos. Y eso fue lo que trató de imponer aquí. Les dijo, todos los hombres en Estados Unidos, todos los hombres y mujeres somos iguales. Para que exista un capitalismo verdaderamente real, todas las empresas deben de tener las mismas oportunidades. Eso en Estados Unidos siempre se ha entendido como que, bueno, si las empresas son iguales, pues la empresa que le vaya mal se va a la chingada y se acabó. Aquí no lo entendieron así. Aquí lo entendieron como que la empresa que se le vaya yendo a la chingada, las demás empresas tienen que ayudarle para que se levante. Digo, fue su interpretación. ¿A qué voy con esto? Para ya hacer el cuento muy corto. Aquí hay igualdad. Yo tengo un puesto en una empresa X. Digamos que en la empresa hay 7 escalafones. Es una empresa chica, solo hay 7 escalafones. Si yo estoy en el escalafón más bajo, el dueño a lo mejor va a ser máximo 5 o 6 veces máximo más dinero que yo. De hecho, por regla no escrita, son 7. No hay manera en que el que limpia los baños gane 7 veces, menos de 7 veces menos de lo del director general.
Y estamos hablando que esto se puede aplicar en Sony, se puede aplicar en National, que es Panasonic. O sea, no hay estas diferencias tan espantosamente grandes. Todo el mundo gana más o menos lo mismo. Todo el mundo, si ahorra un poquito, se puede ir de viaje a donde se le pegue la gana. Todo el mundo trabaje de lo que sea, puede mandar a su gente a la universidad. Entonces, si 90%, y depende de la medición, hay gente que habla del 97%, hay gente que habla del 80%, pero el caso es que incluso el Banco Suizo dice que solamente es el 70% de la población en Japón es clase media. Pero si tienes que, la mayoría de la gente tiene lo mismo, pues ¿para qué chingados quieres andar matando a alguien? Porque ahí sí cuenta. Becarios en lugar de sicarios. ¿Para qué chingados va a estar matando a alguien? ¿Cuál es la necesidad? Te esfuerzas un poquito más y puedes ganar 3 veces más. Entonces, no es cuestión de subir el salario mínimo, porque sería también, nos vamos al tueste, es poner un salario máximo. Ahí está el punto. Pues sí, si todo el mundo gana igual, ¿por qué vas a ser corrupto? ¿Por qué vas a cometer crímenes? Digo, por supuesto que lo hay, pero, híjole, se cuentan con los dedos de la mano. Y es gente que sí, quiere ya cosas mucho más exageradas, pero el grueso de la población, ¿por qué si matas 700 narcos, por qué va a haber 1,400 el mes que entra? Porque hay millones que están jodidos. Así es. Y una clase política que no le importa más que robar, es la verdad. Más que robar y ver qué tranzan y andar de chapulines de un partido a otro y seguir. Que están en lo mismo. O sea, aquí los políticos verdaderamente no se pueden enriquecer. Por regla, no pueden enriquecerse. En cualquier momento que uno se enriquece, nadie lo vota. Yo creo que esa es la clave de lo que estás diciendo, Rui, porque efectivamente, si tú te enriqueces a tal nivel que es obvio y te sancionan, o sea, no hay impunidad, pues ese es un control muy efectivo. El punto es lo que dice Priscila, hay impunidad y por lo tanto, como hay impunidad, puedo robar a mis anchas, no me va a pasar nada. Eso es muy, muy interesante, eso, obvio, me suena a años luz. Sí, estamos, mira, también hay que ser congruentes. La sociedad japonesa tiene 2000 años. Nosotros como mexicanos no tenemos ni 200, porque es la hora que ni siquiera cumplimos los 200, porque hasta para eso somos corruptos, para contar 200 años cuando todavía no tenemos ni 200 años de existencia del país. Sí, es cierto. Faltan todavía 4 años, no, 3 años para que cumplamos verdaderamente 200 años. Y ellos tienen 2000. Entonces, pues a lo mejor también hay que verlo por ese lado, pero volvemos al otro que es muy contradictorio. Ellos apenas empezaron instaurando la democracia, o la democracia teórica, hasta 1868, después de lo que se supone, bueno, ¿cuándo fue Guadalupe Victoria? Que se supone que fue el primer presidente. 26, ya no me acuerdo, pero el caso es que se supone que fue antes. Sí, fue 1820 y tantos, ¿no? Después, bueno, cuando terminó la independencia, 1826, sí. Algo así. En 21 se erige el emperador Agustín I, que hay que decirlo también, si no hubiera sido por sus negociaciones, jamás se hubiera habido una independencia, lo cual no es necesariamente bueno, porque no hay algo que también repetimos muchas veces, ¿cuántos países que se independizaron les convino? Y se cuentan con los dedos de una mano. Se llaman Estados Unidos, se llama Canadá, se llama Singapur y se llama Corea. Prácticamente todos los demás países que se han independizado ha sido una pendejada. La independencia económicamente no es una buena idea. Pero bueno, independientemente de eso, ellos empezaron con la democracia mucho tiempo después de nosotros. Y le agarraron la onda. Oye, Rui, una pregunta. Madre, pero sí, dime. A ver, no sé cómo se perciba estando allá, pero ya ves que ahorita trae pleitos Donald Trump con Corea del Norte. ¿Es real la amenaza que se siente en Japón o no, es puro sí. cuento? No, nada de cuento. Sí.
Este, ahí sí no hay otra cosa que hacer que reírse, porque ya van 2 pinches misiles que nos avientan por encima y que todo el mundo nos llegan los anuncios de, oye, acaba de pasar un pinche misil por arriba de Japón, aguas. Pero es una manera muy interesante. Hay un grupo que es el equivalente a decir, no Molotov, bueno, sí un poco Molotov porque son medio rebeldones. Un grupo aquí que les ha dado de todo ese tipo de cosas ponerlo en canciones. ¿Por qué? Porque a diferencia de Occidente, en Japón las noticias tienen prácticamente prohibidos meter opiniones. Súper prohibido. Tienes que meter la menor cantidad de adjetivos posibles. Digo, es imposible que sean 100% subjetivos, tal cosa no existe, pero son muy mesurados a la hora de dar noticias. Entonces este grupo lo que ha hecho es tratar de dar más, de ampliar más la opinión y la percepción de la gente de este pánico, de este miedo tan horrible que te estén pasando por encima misiles que en una de esas traen cabezas nucleares. ¿A qué voy con esto? El gobierno ha tenido que ceder a que este grupo a través de YouTube pase las instrucciones de qué debes de hacer cuando de veras venga una ojiva nuclear. Y es muy chistoso ver porque es un video muy bonito, muy movido y muy instructivo de qué debemos de hacer si de veras, ahora sí, la tercera en una de esas es la vencida, ojalá no, pero en una de esas que el tercer misil que pase por encima de Japón de veras tenga intenciones de borrar a Japón. Qué triste que el único país que ha sufrido... Sí, dime. O sea, que la amenaza es muy real para Japón. No, A mí, totalmente. te lo digo porque a mí me parece, desde acá, desde donde uno lo ve, como que me parece más histriónico por parte del güey de Corea del Norte. No lo sé. No. Mira, de qué es histriónico, pero en el momento en que 2 misiles pasaron por encima de Japón, ya no es histriónico. Verdaderamente nos pueden borrar en cualquier momento. Ay, qué pinche miedo. Oye, Rui, y esta pregunta, digo, yo ya sé la respuesta, pero te la tengo que hacer y si no me van a decir, Priscila o Aris, ¿por qué no le preguntaron a Rui? ¿Algún día, Rui, piensas retomar el santuario? Yo creo que no. Como te decía en un principio, por un lado, porque si yo me arriesgo a hacer una cosa de esas, quién sabe si la cuentan mis familiares. Y yo no tengo derecho de ponerlos a ellos en esa situación, 1. Y 2, yo no creo que serviría para una chingada. Yo creo honestamente que lo que yo puedo hacer como ser humano es tratar de llevar esos valores a través del trabajo. Ahora, ¿por qué creo que ya no podría servir para nada? Primero, porque tú lo dijiste y lo dijiste muy bien cuando se cerró el santuario por primera vez. El tiempo no pasa en balde. Y el santuario ya no puede crecer como podría crecer en aquel entonces. Es imposible. Ni aunque hiciéramos lo mismo, no, ya no puede ser. Son 6 años después, ya no se puede. Una de las pendejadas de cómics que me tenía más amarrado al santuario es el hecho de la tontería de frase del hombre araña que si tienes un poder y no lo usas con responsabilidad, tú eres parte del problema. Y teníamos un gran poder. Entonces, de alguna manera me tranquiliza un poco que ya no tenemos ese poder ni podemos recuperarlo. Entonces, lo que me queda a mí es usar el poder, entre comillas, que tenemos ahorita en el trabajo, tratar de llevar esos valores a Latinoamérica y esperar que en varias generaciones tengan efecto. ¿Quién tiene el poder que tenía el santuario en ese momento? Volvemos a lo mismo. La señora Aristegui, el señor Torres, etcétera, etcétera. Ellos tienen ese poder ahorita. Es muy joto de mi parte, es muy sacón de mi parte decir que ellos serían los que podrían hacer algo, pero nosotros ya no. A mí ya no nos toca. Ya no nos toca. Fíjate que ahí sí difiero contigo. Bueno, no sé qué opina Aris, pero yo sé que no lo vas a hacer. Ahorita tienes tu trabajo y gracias a Dios te vas muy bien, lo cual te mereces, Rui. Pero
si decidieras en algún momento retomar, yo estoy completamente convencida de que volverías a tener el lugar que siempre tuviste y que tienes, porque hay muchísimas personas, como te lo dijo Aris hace unos momentos, que no te olvidan, se acuerdan del santuario. Y estoy segura que les va a dar mucho gusto escuchar esta entrevista Mira, pon tú, y pues escucharte después de tantos pon, años, ¿no? pon tú, me aloco, lo hago. Matan a mis padres. No, ¿Tú no, crees no, que no, yo no, sigo? no, no. No vale No la podría. pena. No, de ninguna manera, no, yo me refería únicamente como objetivo alcanzar esa difusión que tú tenías, en ese aspecto nada más. Pero obviamente es imposible por el riesgo que corre tu familia, no lo puedes hacer, definitivamente. No, porque sería artificial, sería tan artificial como que el señor López dijera nos levantamos en armas. Y ahorita no existe ninguno, nadie, ¿verdad, Aris? Nadie. Las personas que acabas de mencionar son muy simpáticas, dicen sus noticias, muy graciosas, pero no hacen los señalamientos No son activistas, para nada no como son tú. activistas, Sí, exactamente, no son. tratan de ser informadores y tratan de proteger a su gente y no los culpo honestamente. Porque también vamos a tomar, bueno, vamos a pensar, por ejemplo, si estos señores a quienes estamos echando la bolita ahorita deciden convertirse en activistas, ¿no les van a hacer nada? ¿Quién sabe? Por supuesto que sí. ¿Quién? ¿Sí? No lo, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Depende a qué callos pisen. Así es. Claro, Callos pisen. claro, o sea, si les... Si nosotros, ¿te acuerdas, Aris? Solamente una vez hicimos una entrevista, Aris y yo. Y, híjole, ya nos andaban queriendo asesinar, ¿verdad, Aris? Sí, Por una entrevista que sí, hicimos. sí. Es que Estuvieron muy fuertes las amenazas. Es que es muy peligroso lo que se hace a través de redes sociales. Yo no sé si estuviste pendiente de lo que le pasó a esta chica en Tamaulipas, Rui, una felina, una tuitera, Ella nos que mandaba publicó. muchas cosas. O sea, Claro, claro, pues sí, yo la conocí por ustedes. no Por sabes ustedes yo cómo la me conocí dolió. y la seguíamos, ¿no? Imagínate lo que le hicieron, lo peligroso que es, ¿no? Es que el horno no está para bollos en México y la verdad es que Mira, a ella mí, fue... por ejemplo, sí. perdón, déjame concluir esta idea. Yo creo que una de las cosas que tú ya no notaste, Rui, fue cómo se deterioró eh, el nivel de, más bien la seguridad, ya no de los periodistas, güey. O sea, ahorita hablabas de 20 periodistas asesinados, sí, pero es que hay un montón de gente en redes sociales que es amenazada, que los Así levantan, que los desaparecen. Está de terror, en serio está de terror México. Sí, porque la lucha de la gente que está en el pseudogobierno de ahorita es que la gente no sepa. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, escuchar a cuates de Monterrey que todavía me llegan, no, pero ya se ha tranquilizado la cosa. ¿Ya viste las estadísticas, cabrón? No es cierto. O sea, Fíjate que esas personas que te dicen eso, Aris, digo, perdón, Rui, es porque gracias a Dios y que se lo den de rodillas todos los días, no les ha tocado la violencia. Que le den gracias a Dios 1 millón de veces, hincados, llorando sí, porque así, están muy de ocupados verdad. con su vida y no saben qué es lo que está pasando. Que no tienen nada de culpa de hacerlo, pero pues bueno, ese es el trabajo, insisto, del narcoestado fallido de ahorita. De esos 6 años, haberse tratado de encargar de que la gente piense que realmente la violencia bajó y no. Todo lo que dijimos, todas las pendejadas que decían que estábamos exagerando, pasaron. Oye, Claro. Rui, a ver, y en este momento, perdón, ya transcurrieron esos 6 años, ya sabemos en la situación que lamentablemente nos encontramos ahorita. ¿Qué sigue, Rui? A cómo estamos y de acuerdo con tu percepción, ¿qué nos espera aquí en México? ¿Va a seguir la violencia, la impunidad? ¿Qué nos espera como mexicanos, de acuerdo con tu ¿Quieres opinión? que te conteste de la manera más realista? Sí, por favor, por favor. Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. No hay, insisto, no hay ninguna muestra de que pueda yo decir lo contrario.
Y desgraciadamente así de cruel es el hecho de que no hay ninguna razón en este momento para pensar que en México va a cambiar algo. Ninguna. Sí, completamente de acuerdo contigo. No hay ni por dónde. Es que volteas para todos lados, ves a los muchachos, ves a las personas de nuestras generaciones, volteas para todos lados y no hay ni una, No, ninguna pequeña esperanza de que esto cambie. Y lo peor del caso es, todavía dijeras, ok, ya llegamos al umbral de dolor que podemos soportar, cabrón, no, pero no, parece que no. no. Hay más. No, Pues el sí, agujero está todavía, muy lejano todavía. No, nos uf, falta mucho. Nos falta mucho. No, podemos, o qué sea, triste. eso es lo que ahí me llama la atención, por ejemplo, el señor Trujillo ahora que salió de Televisa y que habla ahora sí, de que ahora sí, cuando truene la maquinaria. Señor, apenas está usted empezando a dar cuenta de las semejantes situaciones en las que estamos viviendo. No, el agujero está todavía muy profundo y los mexicanos pueden seguir aguantando esto per secula seculorum. Pero, y a lo mejor insisto, por eso nada más es que puedo dormir todos los días, sí creo que a través de la educación que da el entretenimiento, porque la educación como tal no nos ha servido para una chingada, la educación a través del entretenimiento puede cambiar los valores. Porque eso cambió a los Estados Unidos. A los Estados Unidos, ¿qué es lo único que mantuvo a que el 70% de la población esté en contra de Trump? El entretenimiento. Los valores anti-Trump solamente los tienen quienes han seguido la tele. Fíjense qué contradictorio es esto. Quienes siguen los valores de la televisión, del cine, de Hollywood, de esa cosa tan rara que se llama Hollywood, son los que están en contra de Donald Trump. A través de los valores es que pudieron tener 70% de su población en contra de lo más retrógrado que existe en los Estados Unidos, que está representado por el peluchito este naranja. Esa es la que en mí creo que es una esperanza de futuro, porque yo creo que por ahí puede funcionar. En otras generaciones, ahorita no creo. Yo creo que a nosotros tres, ya no nos toca vivirlo. Pero eso es mi pobre esperanza. Mi esperanza es seguir tratando de crear conciencia en la sociedad para que seamos una sociedad más empática, más participativa, más no tan indolente y podamos hacer realmente el cambio que necesitamos para beneficio de todos. Ese es mi sueño guajiro y espero algún día que Dios me dé vida para poderlo ver. No, mira, eso que dices tú, Priscila, no lo vamos a ver nosotros. Eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Rui. Eh, no nos toca a nosotros ver algún cambio positivo para México, pero lo que sí es cierto, seríamos muy ojetes en no tratar de colaborar, aunque sea un poquito, para que lo vean las generaciones que siguen, ¿no? Eso a mí me parece muy importante. Y una pregunta que no se me puede ir, la tenía yo pensada. ¿Qué piensas de el movimiento que hay en este momento sobre el Congreso Nacional Indígena y que estén tratando de llevar en la boleta de la elección a Marichuy? ¿Qué piensas de eso, Ru? Me parece tan fantasioso como Morena, honestamente. Ahora, tienen elementos más fuertes por el hecho de que los caracoles funcionan. Ese es su elemento a favor. Pero le están jugando al mismo juego. Volvamos a lo mismo. Si saben que el sistema no funciona, si sabes que la escalera eléctrica no funciona, no te subes. Pero es que entonces, ¿cómo se arregla la situación O si no sea, es... Mucha gente se va a preguntar esto y yo también me lo estoy preguntando. Si no solucionas el problema desde las instituciones, que eso es la pretensión,
de Marichuy en este caso, al subirse al juego, por llamarlo así, ¿cómo la puedes arreglar entonces? O sea, ¿cómo hay? No podemos dar un golpe de estado, no, o sea, ¿qué se puede hacer para solucionar el problema? Es que yo creo que sí es por ahí. Como les decía, yo durante la elección de Calderón, yo estaba inscrito incluso en Acción Nacional. Y mi renuncia a Acción Nacional fue precisamente por el fraude de Calderón, porque no podía yo dar crédito de semejante, no lo podía creer. Y en el momento que yo, de hecho, antes de todo esto, yo todavía estaba en el PAN, y en el momento que el señor López dijo, al diablo con sus instituciones, ahí fue cuando, es que por este señor hay que votar. Porque son instituciones que no funcionan. No funcionan. Hay que quebrarlas. Y se oye a lo mejor muy agresivo, pero si no funciona, no puedes, o sea, y no funciona de una manera verdaderamente sorprendente. Entonces tienes que tronarlas. Y una manera de tronar, no estoy diciendo es que tienen que desaparecer todas, no, pero tienes que cambiarle la cabeza a todas y de una manera verdaderamente brutal. Desquebrajar la pendejada que es el DIF, desquebrajar la pendejada que es actualmente la supuesta Secretaría de Salud, la supuesta Secretaría de Educación Pública, que no sirven para dos carajos. No todas, a lo mejor habrá algunas que funcionan, pero en general están de la cola. Entonces, pues no se me hace realista. Te soy muy honesto también. No me he informado lo suficiente. Insisto, por regla prácticamente no leo nada que pase en México que no llegue a través de un filtro que se llaman las noticias japonesas. Sí, últimamente por el trabajo he tenido que meterme un poquito más, pero yo creo que no es realista. Y menos si pretende que la voten. ¿Quién va a votar por ella? Si alcanza 2-3%, yo creo que estoy exagerando. Yo abiertamente se los digo, y a pesar de que sé que mi querido amigo Aris no está de acuerdo con López Obrador, yo en lo personal quiero creer que este señor puede ganar la presidencia y que realmente va a cumplir con todas sus promesas y va a realizar un gran cambio para este país. Y la manera correcta de hacerlo es por medio de las instituciones, en una votación democrática, de manera pacífica, sin violencia. Considero que su vida ha sido congruente con sus palabras y que las decisiones que está tomando deben ser las ideales. Y fíjense bien lo que digo, no podrán ser las mejores si ustedes así lo consideran, pero hay circunstancias en la vida en que debemos tomar decisiones que no parecieran buenas, sin embargo pueden rendir los frutos deseados. Esa es mi opinión, ese es mi sueño, tener un mandatario digno, honesto, que realmente termine con toda esta corrupción e impunidad que nos tiene hundidos. Yo, en lo personal, creo en López Obrador. Yo no puedo creer en él y no, sí me parece algo completamente irreal porque si esto hubiese ocurrido en 2006, Priscila, en 2006 yo voté por el PAN. O sea, y me pasó creo que lo mismo que a Rui. Creo que alguna vez platicamos de esto, Rui. A mí me pasó igual. O sea, yo me voy a dormir viendo que ya había ganado López Obrador y yo hasta decía, bueno, pues está bien, total. A ver, voté por el PAN, pero pues a ver qué pasa. Cabrón, me despierto y resulta que ya había ganado Calderón. Entonces, a partir de ahí dije, no mames, esto no puede ser. Mira, esto no si tiene sentido. no tiene sentido, ¿no? Si esto hubiese ocurrido hace 12 años, Priscila, te la compro. Pero después de tanto tiempo, 12 años, 18 años insistiendo en lo mismo, López Obrador va a ser presidente, pero va a llegar tan amarrado que no va a poder hacer nada. No puedes llegar a la presidencia de México, no se puede llegar. Es que yo creo que es una jugada estratégica, como la que comentábamos al principio, Aris. Eso creo yo. A lo mejor estoy equivocada. Tampoco puedo decir que tengo la razón. Creo que está sumando. A mí eso, no, a mí eso me parece más cándido todavía de pensar. Porque, vamos, te la compro también.
te la compro, va, ok. Él está sumando a todos y ya cuando estén, les va a decir, ahora cabrones, a la fregada a todos. Ajá, y todos esos cabrones son los que tienen el verdadero poder en México. López Obrador no puede darles la espalda porque lo truenan. Volteemos a ver lo que está pasando en Venezuela. Cuando los verdaderos En poderes Brasil económicos, ahorita. o en Brasil, cuando los poderes económicos dicen, aquí mando yo y me cumples, porque si no, puta, pues pobre Maduro, ve cómo lo traen, y no es santo de mi devoción, ¿eh? Mira, yo honestamente, yo creo que lo más padre que puede pasar es lo que dice Priscila. Yo creo también que lo que va a pasar es lo que digo yo. Pero lo que dice Aris yo creo que también tiene una realidad muy grande. Puede ser muy, muy posible y me va a doler mucho también, pero da un poco de, bueno, le da todavía más fidelidad a lo que dice Aris, el hecho de que Fondo Monetario Internacional, las calificadoras, están de acuerdo ahorita con lo que dice López. No le están dando la espalda a López como en ocasiones anteriores. Es posible. Mira, son 3 escenarios, 2 horribles y uno muy bonito. Ojalá sea el bonito. No, pues ojalá de verdad, en serio, yo se lo digo a la gente, me dicen de todo. Le digo, cabrón, es que queremos lo mismo. O sea, que México le vaya bien, la gente está de la fregada en nuestro país, pero ojalá de verdad llegara López Obrador y me callara el hocico. Ojalá. Sí, Pero, sería ay, buenísimo. Dios mío. De verdad, es que yo estaría feliz. Pues sí, pero ahora sí como, como decimos, aquí tenemos 3 puntos de vista muy diferentes. Rui y yo más o menos parecidos en el sentido de que Rui, por ejemplo, concluye que López Obrador de los 3 es la mejor opción, a pesar de las cosas que hay, pero no lo van a dejar, no va a llegar al poder. Es más, las elecciones van a tener el mismo resultado que hace 6 años. Yo, creyendo que López Obrador es el verdadero cambio, la verdadera opción, que posiblemente y que sí va a llegar a la presidencia porque va a ganar y va a ser un verdadero cambio y todos vamos a vivir felices y contentos. Y Aris, pues con sus dudas y plenamente convencido de que Marichuy es la mejor opción. ¿O me equivoco? Más allá de eso, yo creo que la opinión de Aris es de que sí llega López, pero es un López parte de la mafia del poder. ¿Sabes? Lo que dicen ustedes me da más miedo, porque de verdad, ¿eh? No, es que imagínate que de verdad, Rui, no dejaran que llegue López Obrador. ¿Tú te imaginas lo que puede pasar en México cuando la gente proteste con la ley de seguridad interior? No quiero imaginármelo. De verdad, Mira, no no es quiero que nos imaginármelo. imaginemos, ya ha pasado y volverá a pasar. Es que lo único que hace esa ley es hacer que el 68 sea legal y ya. Claro, a eso me refiero, que ahora no se van a detener, pero por nada, porque ahora, ¿quién les puede decir algo? Está en la Constitución, es legal, están desestabilizando al país, anden cabrones, ahí van los soldados. Eso es muy peligroso, ¿eh? Pero ¿tú crees que va a haber realmente mucha diferencia? Esté la dichosa ley o no esté, de todas maneras lo van a hacer. Obviamente, es un hecho. Estando la ley lo van a hacer hasta con más gusto, porque no hay, nadie los va, nadie los va a siquiera poder criticar porque es legal. Y volvemos a lo mismo, el fondo está muy lejos. El fondo a lo mejor no existe. Siempre podemos estar peor. Qué feo. Ay, yo me voy a deprimir, creo. Así es la realidad y así está la situación. Y Rui, pues llevamos 1 hora con 47 minutos y quiero agradecerte mucho nuevamente por habernos concedido esta plática tan bonita que tuvimos y preguntarte si ya quieres enviarle algún mensaje a todas las personas, a todos tus seguidores que por ahí andan todavía. ¿Qué mensaje les quieres enviar? Primero, a mis respetos a los que decidieron ponerse a difundir, porque ha sido mucha gente que me ha mandado mensajes
El correo del santuario todavía existe, todavía lo reviso. Y es mucha gente que dice, mira lo que he estado haciendo, y mira mi sitio, y mira lo que hago, y me da mucho gusto. Y mis respetos a ese querer informar. Pero yo creo que lo que nos queda más importante para ya no seguirnos dañando es tratar de buscar esas esperanzas de algo que sea a lo mejor un poquito más factible. Sería asquerosamente vil de mi parte decir, es que vámonos todos a México, porque no se puede. Pero yo creo que quienes todavía tienen el valor o que no hay de otra de estar en México es tener ese suficiente valor moral de yo voy a actuar bien y vamos a pensar que esa bacteria de actuar bien se le puede contagiar a los demás. Y ya. Porque no tenemos mucho más de alternativas. Rui, las personas que te quieran contactar, ¿a dónde te escriben? ¿A dónde te buscan? El mismo correo del santuario sigue existiendo, elsanto@elsantuario.org. Ahí sigo estando. No di de baja el dominio por el mismo miedo de que no vaya a haber algún oportuno que lo quiera agarrar y la raza piense que ya estoy haciendo lo mismo. No. Por eso mismo también reactivé el sitio de YouTube y mi Twitter para que sepan que ahí estoy, que no estoy diciendo nada político, ni voy a decir nada político, con excepción de esta plática que tuvimos hoy. Pero ya no voy a estar arriesgando a quien todavía tiene mi sangre y está por allá. Aris, ¿hay algo más que quieras agregar, amiguito? Híjole, pues no, la verdad nada más agradecerle a Rui que nos haya dado chance de platicar un ratito con él. Creo que es inolvidable lo que pasó en el santuario. Son como sentimientos agridulces, acordarme de lo que vivíamos hace 6 años, todos emocionados, todos esperanzados, ahora sí se va a poder, por fin, y pum, de repente pasa lo que pasa, y ahorita acordarnos 6 años después de todo esto, y pues me quedo con lo que dice Rui, todo aquello que dijimos que iba a pasar, está pasando, y peor. Y pues muchísimas gracias, Santo. Y el día que quieras, pues ya sabes, acá andamos. Muchas gracias, de verdad. A ustedes. Me acordé, ¿sabes de qué ahorita? De la encuesta nacional independiente. Todo el desmadre que fue para la dichosa encuesta. Sí, para ver la realidad y ya a la hora de la elección, pues sí, ver que... ¿Y? ¿De qué chingado sirve lo que diga la gente? Nada. Eso no cuenta. Pero qué bueno está el food, qué bueno está la virgencita y los apendejadores de siempre. Pues muchas gracias, Rui. Te queremos mucho. A ustedes un abrazote muy grande y aquí estamos.